Y estamos en contacto con el doctor Oscar Atienza, magíster en salud pública, que nos va a ayudar a entender muchas preguntas que tenemos para realizar, que están surgiendo también por parte de los mensajes. ¿Cómo le va, doctor? Muy, pero muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, gracias por la comunicación. No, por favor, muchas gracias por el tiempo. La pregunta es, ¿estamos cerca de una inmunidad de rebaño? Todavía nos falta mucho, digo, con esta aceleración que ha tenido el plan de vacunación y afortunadamente los anuncios de que van a continuar arribando vacunas. Sí, si uno cuenta la cantidad de vacunas que han arribado, ya podemos decir que al día de hoy 23 millones de dosis en la Argentina y hay 4 más que están por llegar en breve, con lo que vamos a tener 27 millones de dosis en la Argentina. Aplicadas efectivamente ya vamos por cerca de los 18 o 19 millones aproximados y yo calculo que en los próximos 30 días deberían terminar de vacunarse a todos los argentinos, entre 30 y 40 días, no más que eso, porque el flujo de vacunas ya está corregido y la velocidad de vacunación en la Argentina es importante. Ya hemos demostrado que tenemos posibilidad de vacunar hasta entre 2 y 3 millones de personas por semana, así es que yo creo que estaría todo acomodado si se sostiene el flujo para que nosotros a mediados de julio tengamos vacunada la mayor parte de la gente y a partir de allí hay que esperar solamente unos entre 15 y 30 días para que se generen los anticuerpos. Bien. Es decir, que a mediados de agosto, en principio de septiembre, creo que estaríamos logrando ese efecto. Bueno, qué buena noticia, qué esperanzadora, después de tanto esperarlo, por supuesto. Pero, ¿qué significa eso, doctor? Porque recién escuchábamos y observábamos allí alguna recomendación de científicos en Rosario que a pesar de conseguir un buen acelerar el plan de vacunación, hay que continuar cuidándose con algunas restricciones. Después que logremos esa inmunidad de rebaño, ¿cómo es la vida? ¿Cómo ha de ser? Bueno, lo que va a pasar en la Argentina es que va a bajar la tasa de letalidad, digamos, porque la vacuna lo que va a cubrir eso. Quizás la tasa de incidencia o de casos diarios siga alta, no en las cifras que vamos a tener hoy, sino mucho, mucho más baja. A partir de allí hay que continuar con los cuidados, porque cuando uno habla de inmunidad de rebaño, en realidad tenemos que hablar de inmunidad de rebaño a nivel global. Bien. Ahora lo va a alcanzar la Argentina momentáneamente, pero desde el mundo corremos el riesgo que nos pase lo mismo que le pasó a Inglaterra, es decir, logró cantidad de casos casi cero y en apenas 10 días por abrir la frontera, no cuidar las fronteras, por ejemplo con India, ya tienen un ritmo de 10.000 casos diarios nuevamente. Es decir, que de esto no nos salvamos solo, tiene que ser a nivel global. De modo que la Argentina va a alcanzar ese nivel de inmunidad en el mes de agosto-septiembre, pero vamos a tener que continuar con las medidas de cuidado porque en realidad toda gente que ingrese del extranjero, y ya lo vimos ayer, que el 40% de la gente que ingresa al extranjero no se cuida, no hace lo que tiene que hacer, a partir de allí vamos a estar en constante jaque, pero con una vida mucho más cercana a la normal, porque ya mayoritariamente vamos a estar vacunados, pero habrá que cuidar muy bien la frontera y el ingreso de la gente que viene del exterior, cuidarlo bastante bien. Vamos a continuar con las medidas de cuidado hasta ese momento, barbijo, hay que continuar con el distanciamiento, creo que por ahí va a estar un poco el secreto. Bien, bien. Bueno, una de las grandes preguntas, el tema de las reuniones sociales, el tema de los salones de fiesta, el tema de la escolaridad, ¿eso lo vamos a recuperar, doctor? Sí, yo creo que sí, yo creo que eso va a estar, se va a empezar a recuperar lentamente. Yo creo que en el mes de septiembre vamos a estar muy cercanos a lo que va a ser una vida normal. Mi única duda por ahí es la variante Delta, que es desconocida, que todavía no se conoce mucho de ella, que pareciera ser que hay que prestarle mucha atención, y es lo único que nos puede meter en problema, una nueva mutación del virus. Pero si todo sigue como hasta ahora, en el mes de septiembre vamos a recuperar una vida casi normal, ¿no? Porque además llega el verano, en el verano este virus atenúa bastante sus efectos, acompañado con la vacunación. Me parece que va a ser un escenario que por lo menos nos va a dar un fin de año un poco más tranquilo al que tuvimos el año pasado. Bueno, qué lindo que es escucharlo y uno se ilusiona. Hay muchas preguntas que tienen que ver con diferir el tiempo de la vacunación entre una dosis y la segunda, doctor. ¿Hay que preocuparse aquellos que tienen una dosis y que todavía no le han colocado la segunda? No, yo no me preocuparía.
Bien. A ver, es mucho mejor que tengamos 2 dosis, no hay duda de eso. Eso está claro. Pero las vacunas que está utilizando la Argentina con una dosis altamente efectiva, e incluso es recomendado que se las aplique después de los 90 días, que es cuando los anticuerpos, es donde hay dudas de qué pasa con los anticuerpos, si bajan o no bajan. Hasta ahora no bajaron. Las vacunas que recibieron primeras dosis son efectivas y después de los 90 días siguen existiendo. Y fíjese un detalle, por ejemplo, Inglaterra o Reino Unido vacunó con primeras dosis llegó prácticamente a una tasa de letalidad de 0 y a 1.500 casos diarios. Ellos lo acompañaron con restricciones, ¿no? Sí. Pero la vacuna, el efecto de la vacuna se notó allí, es decir, y aplicaron una sola dosis. Después del mes de abril empezaron con la segunda ronda, la segunda dosis. Yo aceleraría la aplicación de las primeras dosis en la Argentina y luego un poquito más tranquilo empezaría con la segunda dosis, porque 90, 120 días no hay ningún problema. Y la tendencia a nivel mundial en cuanto a vacunas es una sola dosis y a repetirla anualmente. Eso va a ser un poco la tendencia. Bien, cuando usted habla de una aplicación eficaz de una dosis, ¿se refiere tanto a las dos mayoritarias que está aplicando Argentina, la Sputnik y AstraZeneca, o alguna en particular? Sí, no, esas dos vacunas, por ejemplo, son altamente eficaces con la primera dosis, superan el 75%. Bien. Y nosotros ya sabemos que en vacunas cuando supera el 60% ya son vacunas que con una sola dosis es suficiente, como pasa con la vacuna de la gripe. Claro. Tiene una eficacia del 60% y no nos causa mayores problemas, digamos, tiene un buen nivel de cobertura. De modo que esta vacuna supera el 75% y ya se analiza a nivel mundial si es necesaria la segunda dosis. Esto se hizo el año pasado porque la verdad es que no se conocía, eran vacunas nuevas, no se conocía la eficacia, entonces dijeron vamos con 2 dosis para poder estar más seguros. Pero hoy ya se conoce, ya se tiene información, una dosis está bien y repetirla por lo menos cada 6 o 12 meses, me parece que por ahí va a ir el esquema, y la Argentina va a fabricar esas dos vacunas, así es que nosotros, yo creo que a partir de agosto, septiembre no vamos a tener problemas con vacunas, me parece que vamos a estar mucho más tranquilos en ese sentido, incluso creo que en el mes de octubre, noviembre, la Argentina debería estar exportando vacunas porque la producción de Sputnik, por ejemplo, la que se está fabricando en la Argentina, no creo ni siquiera que la logremos usar nosotros, me parece que va a llegar, o cuando se empiece a fabricar, ya vamos a estar cubiertos con el resto de las vacunas que vienen. No vienen de Sinopharm, se completan ahora casi 6 millones. Quedan los 20 millones de dosis que fabricamos junto con México, que van a ir ingresando constantemente. Tenemos en el pool de COVAX también un paquete de vacunas ahí importante. Bueno, así que el convenio que se firmó con CanSino también. Así que sí, sobran vacunas en la Argentina dentro de 30 días. Bueno, qué buena noticia. Doctor, ¿hace cuánto que no hablamos, no con usted, sino con cualquier epidemiólogo, especialistas que nos ayudan a entender este momento y que no tenemos, ¿no?, esta luz al final del túnel, como se dice habitualmente, y afortunadamente lo estamos encontrando? Pero hay que ser muy cautos, ¿no? A pesar de que están bajando los números a nivel nacional, todavía hay que mantener las restricciones y los cuidados para continuar con esta marcada tendencia. Así es, no hay que relajarse. Yo anoche lo advertía en un tuit. Se notó claramente que la presencialidad escolar era un problema porque se cerraron las escuelas, inmediatamente 15 días después se normalizaron la cantidad de casos y bajó tremendamente. En todo el país bajaron la cantidad de casos. Pero me preocupa que nuevamente se volvieron a reactivar. Es decir, lo poquito que hemos logrado aprender en manejo de pandemia, lo volvemos a arruinar nosotros mismos. De modo que me preocupa la reactivación de la presencialidad escolar en parte en la provincia de Córdoba, en provincia de Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me parece que no es lo correcto y no es necesario, digo, me parece que podríamos haber esperado 1 o 2 meses para no volver a complicarnos porque esta pandemia nos complica rápidamente, es un virus muy complejo, ¿no? Y por ahí este mensaje de esperanza que estoy tirando hoy se termina complicando en 15 días porque abrieron las escuelas, simplemente por eso. Así es que, pero nada, será cuestión de ir aprendiendo y que los dirigentes políticos vayan entendiendo que hay riesgos que no es necesario tomar, si estamos apenas a 2 meses de tener vacunados mayoritariamente todos los argentinos. Doctor, le pregunto, sin tener adversidades importantes, pero se ha notado, al menos es lo que ha trascendido, lo que podemos observar en las noticias, también
cuando uno ha bajado el rango etario de vacunación, que ha tenido como distintas situaciones post-vacunación, fiebre, como algún malestar en las 24, 48 horas, dolor de cuerpo, y eso no se notó, o no de esta manera, en este porcentaje, con los adultos mayores. ¿Es por algo de la franja etaria que tiene esta reacción, tal vez el sistema de defensas que actúa mucho más rápido, más fuerte? Lo consulto porque es notable la cantidad de gente que ha tenido al menos febrícula o malestares después de vacunarse. Sí, no creo, a ver, el adulto mayor tiene su sistema inmune, hay dos o tres hipótesis acá que pueden ser, digo. Una es esta, que el adulto mayor tiene su sistema inmune un poquito más apagado y no reacciona del mismo modo que una persona joven. Pero además los adultos mayores se vacunaron principalmente con la vacuna Sputnik, sí. Y esa vacuna no genera demasiadas reacciones adversas. Sí lo hace AstraZeneca. AstraZeneca sí genera un malestar bastante importante durante 24 o 48 horas, produce dolor de cabeza, decaimiento, y creo que eso es lo que se está notando en este momento, que es por lo que más la gente le tiene miedo a esa vacuna. Pero la reacción adversa esa está bien, porque quiere decir que el sistema inmune está trabajando, está activo. Lo que pasa es que lo hace con un mecanismo distinto a lo que lo hace en otras vacunas. Por ejemplo, en Sinopharm o en Sputnik no hay tanta reacción adversa. La Sputnik produce un pequeño decaimiento 3 o 4 horas después de aplicada que se puede sostener por 6 o 7 horas, no más que eso. Y AstraZeneca produce dolores de cabeza, un decaimiento más importante y se puede extender hasta 48 horas, incluso produce fiebre. Pero no más que eso, no hemos observado más que eso. A la gente decirle que se quede tranquila, mientras tenga esos síntomas quiere decir que el sistema inmunitario está trabajando. No quiere decir que si no tiene los síntomas no genera anticuerpos, ¿no? Que es lo que preguntan normalmente. Era la pregunta que venía, doctor. Se generan, pero quedan ahí tapaditos. Bien, era la pregunta que venía. Ya lo intuía por dónde íbamos. Doctor, aprovechando la posibilidad de tenerlo en contacto con nosotros, magíster en salud pública, hay una preocupación y nosotros también lo planteábamos. ¿Qué pasa con aquellos adultos mayores o población en general en que no tienen acceso a conseguir un turno, en que no están dentro de la órbita en la cual se está manejando este plan de vacunación, que aquellos que tienen acceso está funcionando, que tienen la posibilidad de conseguir un turno, de anotarse y vacunarse? Hay mucha gente que queda excluida oficialmente de la vacuna. ¿Cómo hacer? ¿Cómo buscarla? ¿Cómo estar intentando vacunar a toda la población y que esa gente no sea discriminada oficialmente y sin querer serlo, o por lo menos sin anunciarlo de esa manera, ¿no? Bueno, eso se resuelve muy simple, que creo que es el próximo paso que tiene que dar la provincia, y es habilitando los centros de atención primaria, los dispensarios, los CAPS, como los quieran llamar, que están cerca de la gente y a donde el jubilado puede acceder fácilmente porque los tiene siempre a no más de 10, 15 cuadras de su casa. Yo creo que con eso sería una ayuda por lo menos para ellos, ¿no? Porque además las vacunas que usamos en la Argentina son vacunas que se pueden trasladar sin mayores problemas, hasta en una conservadora, y podrían llegar a los CAPS para poder solucionar el problema de los adultos mayores que no saben usar internet, que tienen dificultad para usar el CD, y ya lo hemos visto, ¿no? Hay mucha gente que se presta, los ayuda, colabora con eso, pero mayoritariamente tienen ese grado de dificultad. Yo creo que si la provincia habilitara los CAPS, los centros de atención primaria, que están cerca de todos, porque los tenemos siempre a la vuelta de una esquina está un centro de atención, sería una ayuda para ellos, ¿no? Y me parece que lo tienen que hacer en breve, porque hay que reactivar todo el sistema sanitario de la provincia para volver a tenerlo, porque además de problemas con la vacunación que están teniendo, también se han alejado un poco del sistema de salud durante un año y allí vamos a encontrar muchos problemas para empezar a resolver. Doctor, este es un problema también que hay que abordarlo a nivel nacional, ¿no? En cada una de las provincias, utilizar la metodología como para poder llegar a todos, ¿no? Y que nadie quede excluida de la posibilidad de vacunación. Doctor, muchísimas gracias y nos ha dejado un mensaje bárbaro, ¿no? Esperemos ser responsables en sociedad para llegar a ese día en donde podemos recuperar algo de la normalidad. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias a ustedes, que anden bien. Un saludo a toda la audiencia. Hasta luego.